La soberanía reside única y esencialmente en el pueblo, que todo poder dimana del pueblo y el pueblo tiene el inalienable derecho de transformar su forma de gobierno. Eso nos dice la Constitución. Y la revocación de mandato justamente pone en práctica esto, que nosotros como servidores públicos, pero además como parte de un movimiento de la Cuarta Transformación, nuestra obligación es que la gente se entere de que existe este mecanismo de participación ciudadana directa. Y si el pueblo pone, pues el pueblo quita, ¿no? Ahí vamos a ser evaluados, y digo vamos porque si bien es cierto es el titular del Ejecutivo, pero él ha depositado confianza en un equipo donde estamos incluidos, donde la gente va a salir a decir, perdimos la confianza, queremos que siga también en la gubernatura el ingeniero Salomón Jara. Es en una convicción democrática, es en una visión de cumplir con los mandatos constitucionales, pero sobre todo de que el pueblo tenga estos mecanismos donde el pueblo puede salir a calificar a su gobernante. El pueblo puede salir a decir estoy de acuerdo cómo está gobernando, o también puede decir que no. Gozona Podcast. Hola Oaxaca, sean todos bienvenidos a un capítulo más de Gozona Podcast. Yo soy tu amigo Alejandro Feria y te doy la más cordial bienvenida. Hoy otro capítulo muy interesante. La verdad es que de una vez te digo que este capítulo te va a interesar tanto que lo vas a guardar y vas a compartir, por supuesto, en todas las redes sociales. Así que para hablar de este tema, porque hay un tema en estas semanas que ha surgido, que es la revocación de mandato, y por supuesto lo teníamos que hablar con un experto. Y por supuesto me acompaña el consejero jurídico del gobierno del estado de Oaxaca. Él es Giovanni Sagrero Vázquez. Así que, pues bienvenido. Estamos para hablar un tema bastante interesante. Gracias Alejandro, gracias por la oportunidad y desde luego que cuando se habla de una forma en cómo el pueblo puede manifestarse, siempre reviste de una vital importancia. Me encanta poder platicar con usted y es que siempre nos da estos términos bastante digeribles, bastante fáciles de comprender, y lo cual agradecemos muchísimo. Y ahora pues nos toca hablar de esto que es la revocación de mandato. Primero comenzar con esta simple pregunta: ¿qué significa la revocación de mandato y también cuál es el objetivo principal? Mira, tiene un espíritu juarista sin lugar a duda, porque nuestra Constitución tiene un artículo que es muy importante, que la soberanía reside única y esencialmente en el pueblo, que todo poder dimana del pueblo y el pueblo tiene el inalienable derecho de transformar su forma de gobierno. Eso nos dice la Constitución. Y la revocación de mandato justamente pone en práctica esto, porque esta figura que el licenciado Andrés Manuel López Obrador logró incorporar a nivel constitucional y que fue el primer presidente en la historia que se sometió a una consulta de revocación de mandato, pues deja un legado en el marco de un movimiento, el movimiento de la Cuarta Transformación, y es un legado que deja. ¿Cuál es, en términos reales, la posibilidad de que tú evalúes a tu gobernante? Que tú digas si le has perdido la confianza o que siga también, en este caso, en la gubernatura, porque estamos hablando del Estado. Entonces, esta es una posibilidad de que el pueblo ejerce ese poder soberano que tiene a través de esta forma del voto. Entonces, la revocación de mandato en Oaxaca ya es posible, porque el ingeniero Salomón Jara Cruz, desde diciembre del año 2022, no había cumplido ni un mes en su gobierno cuando cumplió un compromiso que hizo en campaña, de someterse a lo que el pueblo diga después de que él cumpla la primera mitad de su mandato. Esto es, presentó una iniciativa para que en la Constitución de Oaxaca se creara la figura y una nueva ley de revocación de mandato que no existía en Oaxaca. Y eso, desde luego, le da la posibilidad real al pueblo de, saliendo a votar, evaluarlo. Habrá quien pueda decir, he perdido la confianza, y habrá también quienes digan, yo quiero que siga en la gubernatura. Y esto, desde luego, encarniza un principio fundamental de nuestra democracia, y eso es una posibilidad real a través de este mecanismo de participación ciudadana directa. Esto, Alejandro, era una utopía en nuestro estado, porque pensábamos que nunca se iba a poder dar, y hoy creo que se cumple el principio fundamental de gobernar obedeciendo también al pueblo de Oaxaca.
Claro que sí. Justamente eso quería yo retomar porque el expresidente Andrés Manuel López Obrador pues fue algo que definió precisamente durante su mandato. Pero ahora, ¿por qué en Oaxaca podríamos llamar esto histórico? Una revocación de mandato a nivel pues estatal, hasta donde tengo entendido y ojalá me pueda corregir, ¿es el único estado que tiene este ejercicio, digámoslo así? Bueno, en la reforma constitucional federal del año 2019 impuso ciertas reglas a las entidades federativas. Todos debemos saber, ahí los chavos que están estudiando Derecho, los jóvenes, que tenemos una Constitución Federal que es la Carta Magna, le llaman. Y a partir de la Constitución Federal, que hay tratados internacionales, hacia abajo, todas las leyes de las entidades, las constituciones locales también, deben ajustarse a la Constitución Federal. Es un principio de supremacía constitucional. Y entonces, cuando a nivel constitucional federal se logra que haya este mecanismo de participación, pues están obligados los estados a incorporarlo. Sin embargo, hemos visto que varios de los estados que han estado reformando sus leyes ponen que para el siguiente periodo, que para el que atrás viene, pero no lo hacen para ellos. Y en el caso de Oaxaca sí se está en la tesitura, en esa congruencia que el gobernador, lo decías, desde que él fue candidato, hay un documento que se presenta cuando tú eres candidato que se llama plataforma electoral. Tú ahí dices qué propones y lo inscribes y ahí se queda en el Instituto Electoral. Desde ese documento él dijo, y además en campaña se comprometió y dijo, yo quiero someterme después de la mitad de mi mandato a que el pueblo mande, que el pueblo diga si me voy, si me quedo, pero que el pueblo se manifieste. Entonces, es ahí donde muy probablemente sea el primer gobernador que también se someta, como lo hizo Andrés Manuel López Obrador, a una consulta de revocación de mandato. Y probablemente el único que en el siguiente año también haga este ejercicio. Entonces creo que es muy interesante, sobre todo por nuestra historia en Oaxaca, porque este principio que te dije inicialmente viene desde la Constitución de 1857 y es sumamente juarista. Y qué bueno que sea en la tierra de Juárez donde se pueda poner en práctica una actividad como esta y sobre todo que ese derecho que tiene la gente, que tiene el pueblo de manifestarse, de ir a un plebiscito, es decir, a refrendar si queremos que siga o también si se le perdió confianza. En cualquiera de los sentidos, quien va a ganar es la democracia del pueblo de Oaxaca. Por supuesto, algo inédito y me atrevo a decir que histórico, por supuesto, pues en la tierra de Juárez, como bien lo mencionaba, consejero, pero también preguntarle, pues esta parte, ¿en qué momento precisamente del gobierno se puede ya llevar a cabo este ejercicio? Y es como que muy importante también tenerlo en cuenta. Sí, fíjate que la Constitución Federal estableció ciertas reglas y que ya en la iniciativa, en lo que está vigente aquí en Oaxaca, dice que después de que termines la primera mitad de tu gobierno. Esto quiere decir que el 1 de diciembre del año 2025, el ingeniero Salomón Jara Cruz, gobernador constitucional del estado de Oaxaca, titular del Poder Ejecutivo, está en la posibilidad de someterse, bueno, que el pueblo lo someta a un procedimiento de revocación de mandato. Entonces, estamos diciendo que a partir del 2 de diciembre ya se podría hacer la petición de solicitud de revocación de mandato y debe llevar un respaldo ciudadano esta solicitud. Sí. ¿Qué dice la ley actualmente y la Constitución de Oaxaca? Que cuando los ciudadanos vayan a hacer una petición de llevar un respaldo de cuando menos el 10% de respaldo ciudadano en referencia a la lista nominal de electores. Entonces, eso es muy importante porque una vez que se cumpla este requisito, ¿ante quién se presenta? Ante el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Oaxaca, que es la autoridad electoral, la misma que organiza las elecciones. Ante esta autoridad se presenta la solicitud cumpliendo los requisitos y será la autoridad que califique si se cumplen los requisitos para entonces pasar a otro momento, lanzar una convocatoria e iniciar ya toda la preparación correspondiente para llegar a una jornada de votación como se hace en las elecciones constitucionales. Ok, entonces, ¿quién organiza esta revocación y también quién garantiza la legalidad? Y lo pregunto para tenerlo muy en claro. Fíjate que yo veo dos momentos. Okay. Primero, es un tema ciudadano totalmente, quien tiene que darse a la tarea
de conseguir ese respaldo del 10%. Así pasó también en la federal. Y una vez que se consigue ese respaldo, se presenta ante la autoridad electoral, que es la que ya va a organizar y va a revisar si el 10% en la mitad de los ayuntamientos más uno, es decir, 286 ayuntamientos, hay un respaldo ciudadano para que se someta a consulta de revocación de mandato al titular del Ejecutivo. Y una vez que esto se cumple, ya le toca al Instituto Estatal Electoral en algunas partes y también interviene el Instituto Nacional Electoral, porque entran los padrones electorales, entra el establecimiento de casillas, secciones electorales, etcétera, que eso lo tiene el Instituto Nacional Electoral. Entonces serían las dos autoridades quien les correspondería organizar esta consulta. Y en un tercer momento participaría también el Tribunal Estatal de Oaxaca. Ok, perfecto. Justo hablando igual de cifras, de porcentajes, también me llega a la mente, pues he escuchado en algunas noticias precisamente de estos diputados debatiendo sobre el 10%, el 3%. La verdad es que lo único que nos hace pues es confundir más a la ciudadanía, y por eso es que me atrevo a preguntarle, ¿qué onda con estos porcentajes? ¿Cuál es el 10, el 3? Sí, fíjate que se dio un debate recientemente en el Congreso, lo fuimos siguiendo, porque hubo cuando menos 3 iniciativas de reforma, ¿no? Por ahí el PRI presentó una iniciativa de reforma, Movimiento Ciudadano otra, el PT otra, y cada quien desde su visión sobre la revocación de mandato. Por ejemplo, el PRI presenta una iniciativa de reforma donde dice, no, a ver, el instituto, sin que le pida a nadie nada, que emita lineamientos y también que saque los formatos oficiales, que la gente tenga rápido y que descargue y que pueda ir a recabar firmas, ¿no? Por ejemplo, y eso facilita el ejercicio de participación ciudadana. Luego hubo coincidencia donde presentan y dicen que no sea el 10% de respaldo ciudadano, dicen algunos diputados, que sea el 3%. Entonces se dio un debate ahí. Lo que tal vez no saben los diputados, no supieron o no leyeron cómo se construyó esta figura de revocación de mandato, que fue el gobernador del estado, el ingeniero Salomón Jara Cruz, que desde diciembre del 2022, cuando presentó la iniciativa, él pidió que fuera el 3%. Ahí está la Gaceta Parlamentaria, ahí están los datos históricos del Congreso. Es decir, esa idea no es novedosa, no es reciente, eso ya fue discutido en su momento, pero el gobernador, el ingeniero Salomón Jara, él pidió que fuera el 3%. Sin embargo, no se lo aceptó el Congreso del Estado. No se lo aceptó porque, como le comento al auditorio, en el 2019, cuando el Congreso de la Unión reforma la Constitución Federal, en las reformas al final hay unos artículos que se llaman artículos transitorios. Para ser específico, en el transitorio sexto, lo que dijeron los senadores y diputados federales es que en el caso de las entidades federativas, el respaldo ciudadano tendría que ser el 10%. Y es que en la ley federal de revocación, en la ley general, dice ahí que es el 3%, pero porque estamos hablando de todo el país, ¿no? Y entonces los diputados y senadores dijeron que en las entidades federativas la normativa interna quedaba sujeta a que fuera el 10% del respaldo ciudadano. Al momento de analizar los diputados de Oaxaca de la anterior legislatura este tema, dijeron no podemos ir en contra de lo que la Constitución Federal establece. Por eso hace un momento les hablaba de la supremacía constitucional. Entonces es un tema que ya debatieron, que ya resolvieron ellos, pues es un poder al final de cuentas, y que yo creo que eso causó como que la confusión, ¿por qué el 10, por qué el 3? Este es el tema, ¿no? Pero sí dejarte muy claro, cuando nosotros el gobernador nos instruyó, él nos dijo, yo quiero que sea el 3%, que sea más fácil que pueda someterme a una consulta. Y bueno, pues al final de cuentas él es el autor y quien propone también la inclusión de esta figura de revocación en nuestra Constitución. Me parece muy interesante y la verdad es que es un dato que al menos su servidor no lo tenía como que presente. La verdad es que resulta ser bastante bueno, pero también me resuena mucho en la cabeza como ciudadano, ¿qué requisitos debo tener para poder pues prestarme a este ejercicio? Bueno, realmente tener tu credencial de elector es muy fácil sumarte porque el instituto en su momento, con la ley vigente o con las que están ahí reformando, tendrá la obligación de emitir unos formatos oficiales
por medio de los cuales se va a recabar la firma de los ciudadanos que respalden el inicio de la consulta. Con tu credencial de elector viene tu clave de elector, tu nombre, tu sección electoral, y firmando también ese formato ya estás participando. No necesitas mayor trámite, mayor requisito. En un primer momento, de respaldar que inicie la consulta. En un segundo momento, tu credencial para ir a votar cuando pongan las casillas para el caso de que se cubran los requisitos. Entonces, la verdad es que es muy sencillo que nosotros como servidores públicos, pero además como parte de un movimiento de la Cuarta Transformación, nuestra obligación es que la gente se entere de que existe este mecanismo de participación ciudadana directa. Podrán decir, oye, pero ¿qué tal si les quieren revocar? Bueno, pues si el pueblo manda y si el pueblo pone, pues el pueblo quita, ¿no? Ahí vamos a ser evaluados, y digo vamos porque si bien es cierto es el titular del Ejecutivo, pero ha depositado confianza en un equipo donde estamos incluidos, donde la gente va a salir a decir, perdimos la confianza, queremos que siga también en la gubernatura el ingeniero Salomón Jara. Es en una convicción democrática, es en una visión de cumplir con los mandatos constitucionales, pero sobre todo de que el pueblo tenga estos mecanismos y que nunca más pase lo que nos pasó en el 2006, ¿no? En un episodio que muchos han calificado como la primera revolución social de América Latina del siglo XXI, ¿no? Sí, la verdad es que es un tema bastante complejo esto de la revocación de mandato, pero lo que sí es muy fácil prácticamente pues es la participación, así como nos los muestra, nos los ilustra. Yo sé que para todo ejercicio pues democrático pues todo requiere un costo. ¿Sabemos el costo que va a tener? Bueno, ahí es la autoridad electoral la que tiene que determinarlo. Pero mira, yo lo que te diría, Alejandro, es que una inversión para ejercer un derecho, este derecho a decidir, este derecho a evaluar un gobernante, vale la pena. Vale la pena porque, bueno, justamente te acabé de mencionar el 2006, Alejandro. Y pues espero que el pueblo de Oaxaca tenga memoria. ¿Por qué? Porque en el 2006 no teníamos una forma de someter a consideración del pueblo de Oaxaca si un gobernante estaba bien o estaba mal. Hoy, desde luego que tendremos esa posibilidad. Si en el 2006 hubiéramos tenido un mecanismo de esta forma, hubiéramos evitado pérdidas económicas millonarias, hubiéramos evitado pérdida de vidas humanas, hubiéramos evitado violaciones a los derechos humanos, hubiéramos evitado el rompimiento del tejido social, hubiéramos evitado tantas injusticias de cuántos detenidos. Es decir, la historia de nuestro pueblo, la historia de nuestro Estado, refleja y merece que haya un ejercicio de este tipo y al que se le tiene que invertir desde luego, pero es en pro de las libertades, en pro de que el pueblo de Oaxaca, que el ciudadano pueda salir en algún momento y decir, perdí la confianza o quiero que siga también en la gubernatura. Y está en total libertad de hacerlo. De eso se trata la figura en esta consulta revocatoria. Por supuesto. También otra de las preguntas que resuenan mucho, yo creo tanto para mí como al parte o sector de la sociedad, pues es también cómo vamos a votar en lo tangible, me refiero yo a la boleta. ¿Cómo se vota y cómo se va a contar el resultado? Fíjate que esto fue un tema debatido en la federal, en la de Andrés Manuel, llegó hasta la Suprema Corte de Justicia, muy a propósito de la reciente instalación. ¿Y qué pasó en ese debate? La pregunta era, si estás de acuerdo en que se le revoque el mandato al titular del Ejecutivo, y dos respuestas. Una que decía que se le revoque por pérdida de confianza y otra que siga en la gubernatura del Estado, por ejemplo, en este caso en la Presidencia de la República. Entonces, eso como que ya está superado, pero habrá una papeleta, una boleta, donde esté la pregunta genérica y dos respuestas, que se le revoque por pérdida de confianza o que siga en la gubernatura del Estado. Entonces es también muy simple salir a participar porque tú tendrás una papeleta y tendrás dos opciones, que se le revoque o que siga en la gubernatura. En ese sentido, por eso les decía a la gente, aunque pareciera como que complejo, porque es nuevo, porque es novedosa la figura, ¿no? Pero esperemos que llegue para quedarse, que no haya tentaciones de alguna regresión, y menos una regresión autoritaria, después decir hay que quitarla mejor para que no podamos someternos. No, al contrario,
que el pueblo tenga esa total libertad de cumplir con ese principio constitucional de ser el soberano, ¿no? Sí, claro. También otra de las preguntas es, ¿qué va a suceder después en dado caso que se llegue a concretar el ejercicio? ¿Qué pasa si sí gana o si sí pierde? Bueno, lo que establece estas reglas federales que nos impone la Constitución es que para que haya efectos vinculatorios, esto quiere decir, para que el resultado sea obligatorio, debe haber una participación ciudadana de al menos el 40%. ¿Sí? Y una vez que se dé ese 40% de participación, hay que ver qué opción gana, que se le revoca o que siga en la gubernatura el ingeniero Salomón Jara. Y una vez que eso suceda, si se le rebasa el 40% de participación, tiene efectos obligatorios. Si gana el que se le revoque, pues tendría que revocársele el mandato. Si gana que siga, pues él continuaría con el periodo por el cual fue electo. Pero estas son las innovaciones, esto no lo veíamos antes. Y ya pasará a otro paso con el Tribunal Electoral, quien tendrá que emitir una calificación de lo que pasó y de lo que organizó el Instituto Electoral. Ok, perfecto. Justamente también, ya teniendo como un poquito más de una noción más clara de este ejercicio, pues también me resuena esto de qué tan importante es entonces que los oaxaqueños y oaxaqueñas podamos participar. De suma importancia. Es de suma importancia que haya una participación, porque hay que dimensionar que tenemos una posibilidad real ahora, histórica, algo que no se había visto en el Estado, que hemos tenido un solo ejercicio de este tipo con el licenciado Andrés Manuel López Obrador, donde el pueblo puede salir a calificar a su gobernante. El pueblo puede salir a decir estoy de acuerdo cómo está gobernando, o también puede decir que no. Puede decir que siga el ingeniero Salomón Jara, puede decir perdí la confianza. Entonces eso es bien poderoso e importante, porque entonces ponen en tus manos un mecanismo de participación democrática directa que por siglos o por décadas, por décadas nunca pensamos que fuera posible, ¿no? Y eso es una lucha de la izquierda. Por eso tengo que decir, es una lucha de la izquierda, pero también demuestra la congruencia de alguien que viene luchando por muchos años desde la izquierda, diciendo el pueblo debe tener estas salidas también, debe tener la forma de consultar, de hacer referéndums, porque esa es una calificación también a tu trabajo. Y es otro mensaje. Nuestro gobernador está diciendo, yo quiero ir a someterse por la seguridad que tiene también en el hecho de decir, hemos estado cumpliendo, hemos estado haciendo las cosas, que eso es otro tema y no quiero polemizar, pero bueno, te habla justamente de la congruencia que tiene como senador. Lo dijo en tribuna, en la máxima tribuna del país. Como candidato se comprometió, como gobernador lo propuso, y si el pueblo de Oaxaca así lo determina, será en la historia de Oaxaca el primer gobernador que se someta a un procedimiento de este tipo, en la historia reciente del país tal vez el único que lo haga en el 2026, y bueno, eso desde luego te habla de ese espíritu juarista, de ese cumplimiento a lo que tú te comprometiste, y que desde luego la importancia que reviste y que le toma a la voluntad popular. Y creo que reitero, el mandar obedeciendo es un principio fundamental en un movimiento como la Cuarta Transformación. Como dicen, el pueblo quita y el pueblo pone, literal. Así es, eso sería cumplir, ¿no? El pueblo decidió que él fuera gobernador y el pueblo puede pronunciarse también porque siga en la gubernatura o también que se le revoque por pérdida de confianza. Pero de eso se trata este ejercicio, por eso la importancia de dimensionar que esto, a ver, en la época de la dictadura perfecta del PRI, era impensable, no lo íbamos a ver nunca. O sea, por eso es importante que en el marco de este movimiento de la Cuarta Transformación se tenga
en las manos una herramienta tan poderosa como este ejercicio ciudadano. Consejero, la verdad es que yo le agradezco muchísimo que pueda venir a precisamente aclararnos, despejarnos duda, poder comprender más el tema. Lamentablemente el capítulo se nos fue como agua, literal. Es un tema bastante interesante, es muy amplio y yo creo que tanto a mí como a ustedes, pues dudas sí se despejaron. La verdad es que es muy importante poder participar en estos ejercicios democráticos como responsabilidad que tenemos como ciudadanos, por supuesto. Pues ya para finalizar, ¿algún mensaje que quiera dirigir a todos los oaxaqueños y oaxaqueñas? No, pues decirle a los ciudadanos que se interesen en cómo se participa, cómo se hace el ejercicio de consulta revocatoria, decirles que esto es una conquista del pueblo de México. Es una conquista que viene de una lucha también del licenciado Andrés Manuel López Obrador. Es una conquista o es una propuesta del gobernador del estado. Esa parte me gustaría dejarla bien clara. Ha sido el gobernador del estado el que propuso la iniciativa de reforma a la Constitución local y la ley de revocación de mandato. Es decir, no es que lo vengan correteando, no es que ahora la oposición, no. Una convicción, una vocación democrática. Por eso la autoría de una figura de esa naturaleza en Oaxaca ha quedado ya muy claro que es de él, y que hoy, si hay modificaciones y agregados, son cuestiones adherentes, pero que el pueblo sepa que esta herramienta poderosa nos permite, desde luego, fortalecer nuestra democracia y también en su momento pues hacer una calificación de la manera en cómo se está viendo el ejercicio de gobierno. Y así hemos llegado al final de este capítulo. Muchísimas gracias, consejero. Gracias a ti, Alejandro, y las veces que nos invite aquí estaremos. Pues estuvo conmigo el consejero jurídico, él es Giovanni Vázquez Agrero. Nosotros nos despedimos. Recuerda dejarnos tus comentarios, síguenos en todas nuestras redes sociales. Yo soy tu amigo Alejandro Feria y nos vemos en el siguiente episodio. Adiós.